tu palabra. Las ventanas de los cielos se abran a nuestro favor. Que la abundancia sobreabunde, Padre Santo, porque solamente así, Señor, eres tú exaltado y enaltecido, Padre Santo. Te pedimos por todos esos hermanos que aún no entienden o que aún no entienden y no tienen, Señor, para diezmar, para ofrendar. Sé tú abriendo, Padre Santo, esa provisión. Sé tú abriendo esa puerta, Señor, a esos hermanos que tal vez no tienen trabajo, que están necesitando. Sé tú, Señor, proveyéndole según sus necesidades conforme a tu voluntad y tus riquezas en gloria, Señor. Recibe este diezmo y recibe esta ofrenda, Padre Santo, porque es para enaltecer tu nombre, tu señorío y tu majestad. Amén. Hermanos, si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. A la montaña, muévete, muévete, a la montaña, muévete. La montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, Nosotros estamos bien concientizados y sabemos que solamente tú lo puedes hacer. Solo tú la fuerza, solo tú abres puertas, solo tú, Dios amado, pones favor y gracia en cada uno de nosotros, Padre, para poder traer los alimentos a nuestros hijos, a nuestra casa, Padre. Y te damos gracias por aquellos que siempre tienen bien presente el acordarse de tu obra, Dios, para que tu reino siga establecido en toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pueden tomar sus asientos, denle un fuerte aplauso al que todo lo puede, nuestro Dios. Mientras los niños todavía no pasen, siempre hemos querido que la iglesia testifique de las cosas que Dios hace. Y se ha levantado hace unos cuantos meses, pudiera decir un año, una revolución espiritual en el ministerio de los niños. Y yo estoy muy contenta con esto porque realmente estamos viendo fruto en ellos. También quería decirle que nuestros niños no van al aula a ser cuidados. Nuestros niños van al aula a ser instruidos por la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas maestras que están aquí sentadas se pierden muchos domingos el mensaje de la palabra. Para que usted, mamá que está acá, reciba su palabra, la palabra de Dios, y los niños están en la aula cuidando en su aula con la maestra. Y realmente dice la Biblia, pero Jesús dijo, dice, y ellos, dice el Señor, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiere decir
que hemos vencido a causa del testimonio de Cristo. Y aquí Nancy, rápido, diaconisa Nancy va a estar acá. Ella me dio este testimonio y yo quise que ella lo testificara públicamente. Que el Señor les bendiga, hermanos. Primeramente, voy a dar el testimonio para glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que también nuestros hijos tienen sus momentos, amén. Y segundo, para motivar a las maestras, y tercero, a los padres. Así que esa es la razón primera, porque en todo momento el nombre de Dios es glorificado, amén. La segunda semana de abril, Miguelito empezó con los exámenes. Ellos tienen la clase de historia, pero la clase de historia también relaciona lo que es la Biblia, debido a que ellos investigan de los egipcios, lo relacionado, amén, antes a la persona, pero también relaciona la palabra. Y entonces tenían esa semana exámenes. Y entonces, bueno, las preguntas, él dice, se sentó y él se gozaba porque pues es algo que él conoce, que es conocido para él, que es la Biblia. Entonces dice que eran 46 segundos lo que él cliqueaba y era la siguiente respuesta, 46 segundos, y terminó, y gracias a Dios el examen fue 100%. Para aplauso a Dios. Amén. Por Miguelito. 100%. Pero resulta que eso no, como que no agradó a la maestra debido a que tenía duda, debido a que eran 46 segundos lo que él cliqueaba la siguiente pregunta. Entonces, eso fue viernes. El día lunes ella le tenía preparada una serie de preguntas. Otro examen porque le dijo, oye, ven acá, ¿tú tenías las preguntas en algún lado? Él dice, no maestra, yo no tenía las preguntas. Entonces lo volvió a sentar y a hacer otra vez. No se quedó conforme, de esa misma semana, el día jueves, lo volvió a poner con otras preguntas. Para no cansarle que casi la tercera semana de abril, ella lo puso al frente de la clase a hacerle unas preguntas porque ella no estaba conforme. Que porque él respondía y no se equivocaba. Yo le digo, maestra, lo que pasa es esto, que yo soy cristiano y con mi mamá y en la casa estudiamos la Biblia. Y esa es la razón en la iglesia que yo sé más de la Biblia. Claro, hay cosas que no sé, pero le digo, esa es la razón por la cual yo sé. Pero ella no se quedó conforme y lo pasa al frente de la clase. Usted sabe lo que significa pasar a un niño adelante ya para hacerle preguntas, debido a que no lo saben todo, pero nosotros sabemos todo de la Biblia, amén. Pero dice que cuando él venía y lo llamó, dice que le dijo, Señor, ayúdame porque yo en realidad no sé qué es lo que va a pasar. Eso fue lo que dijo. Le hizo unas preguntas, una las sabía y las otras él dice, mamá, yo de verdad no sabía esas respuestas. Pero ¿sabes qué? Automáticamente llegaron a mi mente y yo le pude responder a la maestra. Y le dije yo, ¿eso sabes qué es? Porque el nombre de Dios siempre es glorificado cuando nosotros lo ponemos a Él. Amén. Y él dice que, mami, de verdad yo no me acuerdo ni siquiera la respuesta que yo le di en esas preguntas. Pero Dios me la trajo en mi memoria y yo pude responderle. Y el nombre de Dios fue glorificado a tal punto de que ella lo pasó de nuevo a la clase para pedirle una disculpa por haber dudado de Él y por haber puesto el nombre de Dios en alto. ¿Por qué les digo esto? Porque sí es necesario que nosotros testifiquemos y es el fruto de nosotros como maestros, como padres. Y no solo eso, él decía esa misma semana que le tocó pasar por esto, él decía que el pastor había dado una prédica y hablaba de ciertas situaciones en las cuales los discípulos murieron. Y nosotros al día lunes yo siempre les pregunto a ellos qué fue su clase, qué es lo que hablaron. Y entonces dice, mamá, es que hablamos sobre, el pastor predicaba sobre algunos discípulos, cómo murieron. Y seguimos hablando de eso. Y eso también le ayudó a él para responder lo que la maestra le había preguntado. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque parece a veces muy cansado, a veces no tenemos tiempo. Pero lo que estamos haciendo hoy, para todos estos pequeñitos, cuando lleguen así como la edad de Miguelito y más grandes, que se enfrentan a más situaciones que nosotros a veces ni enterados estamos, ellos van a saber cómo responder y sobre todas las cosas que es a lo que nosotros los cristianos estamos, para poner el nombre de Dios en alto y no avergonzarnos del Evangelio, amén. Así que este es el pequeño testimonio, amén. Amén. Para mí no es pequeño, para mí es grande, porque realmente, si usted entendió el testimonio, la maestra prácticamente lo quiso ridiculizar, porque no entendía que un niño de esa edad podía responder a las preguntas de la Biblia tan repetitivamente. Y con eso, como testimonio como Miguelito, tenemos de Aarón, tenemos de casi todos los niños aquí en la iglesia, como ellos en sus escuelas, pues ellos pueden hablar de la palabra de Dios. Y dice
Dice Mateo 19:14, pero Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces yo lo que quiero, mamá, que ahora van a pasar los niños a las aulas, que esos niños vayan a las aulas. Allí es cada maestra está invirtiendo su tiempo enseñándole a su hijo la palabra. Si ustedes miran esa mesa que está ahí, al final del culto usted va a ver la importancia de esa mesa y de los niños. Así que pueden pasar los niños a las aulas, pueden los jóvenes también pasar a las aulas, gloria al Señor. Y vamos a orar. Quería ir todo aquel que tiene su celular, ahí Daniel, Javier, ponme ahí el anuncio del teléfono, please. Siempre estamos diciendo, no tenga el teléfono en medio de la prédica, no esté hablando con el hermano en medio de la prédica, no esté su teléfono sonando en medio de la prédica. Vamos a escuchar la palabra de Dios, y así lo hacemos recibiendo a nuestro pastor en esta noche, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en este día? Estamos contentos porque Cristo resucitó. Y si Él resucitó, también nosotros resucitaremos, decía el apóstol Pablo. Eso le saca un amén a un muerto. Gloria a Dios. Le saca un aleluya a un maniquí. Da un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Hoy queremos darle la bienvenida a Ana Mejías. Ana Mejía, bienvenida. Fuerte aplauso, ¿qué pasa? Y Francisco Pinaltel, bienvenido. Bienvenido a la casa del Señor. Bueno, hay también otra hermana que nos ha mandado su nombre. La hermana viene con Claribel y Clariverita. Gloria a Dios. Bienvenida. Fuertes aplausos. Los jóvenes salieron para el culto, pero aquí los que estamos somos jóvenes también. ¿Cuántos dicen amén? Hay un refrán que dice que el joven debe ser quien lo quiera hacer. La edad es irrelevante. Es un número nada más. Y bueno, faltaron muchos hermanos hoy. Hoy está el Tico, mi sobrino de cumpleaños, día 1 de mayo, el primer día de este mes de mayo, donde vamos a ser muy bendecidos y prósperos. Y la serie de hoy es, bueno, estamos dando una serie, ya este es el último capítulo de esta serie. ¿Cuántos han sido ministrados con esta serie? Hasta ahora se ha llamado, bueno, El poder detrás del trono en la serie, la temporada 1 de esta serie, porque vamos a seguirlo más adelante cuando Dios quiera. Y estábamos tratando No sueltes el arpa, y veíamos que David, en medio de la injusticia, de una autoridad injusta, valga la redundancia, pudo soportar y pudo esquivar aquellas dos lanzas que le lanzó aquel rey loco llamado Saúl, y nunca levantó su mano en contra de él, incluso cuando cortó el pedazo del manto que se lo dijo, le dijo: mira, rey, aquí está. Dice que se turbó su corazón. Se turbó su corazón porque metafóricamente, o mejor dicho, espiritualmente, él le estaba quitando un pedazo de manto al su reinado, al manto que él iba. Y Dios nos enseñaba aquí en un principio que lo que Él nos va a dar, nos lo va a dar Él completo. Nosotros no tenemos que meter la mano en el asunto, porque lo que Dios da, Dios no necesita ayuda. Dios es más que soberano, más que suficiente, y Él recibe toda la gloria cuando Él lo hace todo. Por eso es que también aprendimos que nosotros los cristianos debemos tener también el corazón como David, porque Jesucristo, el que sí no esquivó la tercera lanza, fue traspasado en su costado desde el púlpito más alto, que fue la cruz. El predicador más grande del mundo
y nos predicó desde una cruz y nos enseñó lo que es amar incluso a los verdugos, a quienes nos mataban. Él, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y por gusto no se llamaba el Hijo de David, se llamaba el Hijo de David porque David sufrió bajo una autoridad injusta. Sin embargo, nunca renegó de Dios, nunca levantó su mano contra el ungido de Dios y nunca se rebeló contra su pueblo. Siempre respetó las autoridades delegadas por Dios. Y también tales reyes Dios está buscando, porque Dios no está buscando en el reino de los cielos que se sienten los Saúl. Dios está buscando que se sienten los David. Hombres conforme al corazón de David son los que Dios está buscando. Por eso es que yo decía también el domingo pasado que por alguna casualidad, Dios, por algún motivo, Cristo ha mantenido sus cicatrices por toda la eternidad. Ha mantenido sus cicatrices, las cicatrices de sus manos, las cicatrices de sus pies, las cicatrices de su costado. Porque cuando lleguemos a su presencia podrás relacionarte con Él nada más que cantaste coro, nada más que sanaste enfermos, nada más que predicates, nada más que bautizaste gente. O te podrás también relacionar con sus cicatrices, con su sufrimiento, con su dolor. Que podamos decirle también como tú sufriste, no como tú, porque tú sufriste, pero me puedo relacionar contigo, hijo mío, porque tú también sufriste y nunca denegaste, nunca claudicaste, nunca echaste para atrás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, amén. Ahora, hoy, la última capítulo de esta serie, el poder detrás del trono, el tema es Joab. Diga conmigo, Joab. Joab, no sé si lo puso Javier. Joab, el general de ejército. Ahora, la palabra de Dios está bendecida. Si quiere, apágame para allá para que los niños no estén. Joab dedicó toda su vida adulta a luchar con energía a favor de David. Y algo que yo quiero decirte es que el cristiano maduro trata de no perderse ninguna serie, porque esto es por secuencia, a no ser que sea algo bien justificado. Esto es secuencia. O quizás yo estoy trayendo la conclusión de algo, pero si no escuchaste la demás, te vas a ver un poco perdido. Por eso es que la Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír ¿de qué? De la palabra de Dios. Y aquí en esta iglesia no venimos a entretener a nadie, ni en el aula de los niños, ni aquí. Aquí venimos a predicar palabra de Dios. Y la palabra de Dios es necesaria recibirla en el Espíritu. Nunca el alma, nunca la carne está dispuesta a recibir la palabra de Dios. La carne está dispuesta a llenarse de lo del mundo, de las cosas que le dan placer. La carne está, el alma, la parte almática del espíritu, solamente está diseñada para satisfacer los deseos del cuerpo, de las emociones. Netflix, un ejemplo, la carne se deleita viendo Netflix. Y algo, cada cual tiene sus opiniones y sus cosas. Yo quité a Netflix hace mucho tiempo de mi casa. ¿Por qué? Porque en mi casa no se puede entrar nada que no honre a Dios. No somos perfectos, pero... Y desde que tú estás viendo ahí la cantidad de drogadictos, es que si lo analiza, la mayoría son drogadictos, izquierdistas, apoyan todo lo malo. Que yo voy a nutrir mi alma de eso. Yo nutro mi alma de la palabra de Dios. No te voy a decir que un día pueda haber una película sana, de un buen actor, pero sobre todo que sea basada en hechos reales. Y la palabra de Dios, me gusta predicar sobre la palabra de Dios, porque ella es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos. Y no son los milagros los que proporcionan la fe, no son los milagros. Los milagros, una persona puede ser sana hoy y ya al cabo del tiempo, la mentira, el engaño, su alma le dicen, quizás fue el médico, quizás fue aquello. Y hay un testimonio de eso, yo lo he dado, y disculpa que haga este interludio o esta introducción,
pero es necesario recibir la palabra en el Espíritu. Y si usted no viene con deseo de recibir la palabra en el Espíritu, pues se va a quedar dormido, va a ver el celular, se va a aburrir. Y la palabra de Dios dice que la tierra y el mundo pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y una campaña que había en mi país, alguien trajeron un paralítico de nacimiento y lo pusieron en una camilla al lado, y había un evangelista, y el evangelista puso su mano sobre él, el hombre sanó, comenzó a caminar, lo pusieron a correr, lo subían arriba de una carreta que había afuera, el hombre se tiraba, esto, lo otro, y saltaba y de alegría. Yo no sé, yo veo algunos milagros, alguna gente que le dice, no, yo era ciego de un ojo y ahora veo, yo era ciego de un ojo y ahora veo. Oye, una gente que lo haya sanado ciego de un ojo y ahora ve, está dando brinco. Entonces hay que poner la psicología actual, el sentido común. Y dice, cuando le dieron el micrófono, vamos, porque es bueno testificar. El Judy testificaba el domingo antepasado de que Dios la sanó. Cuando Dios me usó a mí para decir, pon tu mano en la parte afectada, Judy fue sana. Y un tratamiento que le iba a costar miles de dólares, solamente le salió $150. Y entonces, bueno, testificar. Y el hombre le dieron el micrófono. Y cuando le dieron el micrófono, le dice, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Qué vas a hacer ahora? Dice, ahora sí voy a gozar la papeleta. Ese es un léxico cubano coloquial. Y entonces él dice, no, porque me he metido la vida entera paralítico, ahora sí voy a gozar todo lo que he perdido. Y entonces quiere decir que los milagros no son los que proporcionan la fe. Lo que proporciona la fe es que la palabra de Dios. Cristo sanó a 10 leprosos, y ¿cuántos regresó? Entonces, escuche la palabra con atención, atesórala y vaya y haga lo correcto. Joab dedicó toda su vida adulta a luchar con energía a favor de David. Diga conmigo, Joab. Joab, ¿quién era Joab? Un oficial, pero ¿qué era? Sobrino de David. Con energía a favor de David, y a su modo lo hizo fielmente. Es difícil imaginar cómo el reinado de David podía haber conseguido tanto éxito si no hubiera sido con la intervención de este hombre valiente. Yo creo que Dios, la iglesia hace un equipo, la iglesia es un equipo. Si ustedes ven a Messi, no solamente puede ganar o Cristiano Ronaldo, él solo no puede, necesita un equipo que le hagan los pases, el delantero, centrocampista, no sé. Sin embargo, al final, cuando David estaba en su lecho de muerte, a David viejito, que dice que tuvieron que buscar una mujer señorita, una mujer que no había conocido varón para calentarlo en la cama porque sus huesos tenían frío interno, decretó que Joab había de morir. Note bien el contraste. Era alguien que me atrevía a decir que no sé de qué manera hubiera tenido tanto éxito el reinado de David sin la ayuda de Joab. Sin embargo, cuando David estaba en su lecho de muerte, dice que decretó sobre Joab una sentencia de muerte. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo voy a poner en contexto. Salvia, hermana de David, tuvo 3 hijos. Diga conmigo, Salvia, hermana de David, tuvo 3 hijos. Joab, Abisaí y Asael. Todos entusiastas hombres de guerra. Estos hombres eran hombres de guerra, hombres disponibles a servirle a Dios y al rey. Se unieron a la banda de los guerreros fugitivos de David cuando David estaba en la cueva de Adulán huyendo de Saúl, el rey malvado. Y pudimos observar una dicotomía a la manera de pensar de los hijos de Salvia y de la manera de pensar de David, cuando algo que pareció bien extraño de la insistencia de Abisaí de que matara al rey Saúl cuando entró a la cueva donde estaba el redil de ovejas. Entonces David, en contraste con esto,
demuestra que tiene sentimiento ajeno a lo que tenía en realidad su sobrino. Eso lo podemos ver en 1 Samuel 26. Pero Joab se quedó con David en todas las circunstancias. Diga conmigo, Joab era un hombre íntegro. Joab era un hombre de palabra. Joab quizás diga, pero era su sobrino. Eso es irrelevante cuando se trata de poder, cuando se trata de dominio, cuando se trata del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hasta madres mataron a sus hijos por usurpar el trono. Y eso sucedió después. Después que Saúl y Jonatán murieron en una batalla contra los filisteos, los de la tribu de Judá ungieron a David como rey, y Joab comenzó a dirigir, se convirtió en el dirigente fundamental, como si fuera el general de ejército, el comandante del ejército de David. Sin embargo, Is-Bosé, hijo de Saúl, aún reinaba en Benjamín, y reinaba sobre la tribu de Benjamín y sobre las 10 tribus del norte. Es decir, David estaba reinando en Mahanaim, allá en la zona de Judá, porque David, ustedes saben que es descendiente de Judá, de la tribu de Judá, y por eso es que Cristo viene como también descendiente de la tribu de Judá. Y entonces yo le decía, Cristo viene como descendiente de la tribu de Judá y no como la tribu de los levitas. De la tribu de los levitas procedían los sacerdotes. Y entonces Cristo es un sacerdote no según la tribu de ¿quién? De Leví, sino descendiente según el orden de Melquisedec. Entonces el reinado de Cristo procede del reinado de David. ¿De dónde? De la tribu de Judá, de donde se producían los reyes. Entonces se comenzó una guerra dinástica, de dinastía, entre su ejército liderado por el primo de Saúl, llamado Abner. Es decir, que estaba el hijo Is-Bosé reinando en la zona norte de Israel, y David solo reinando una tribu en la parte de Judá, y comandando el ejército de Israel estaba Abner, que era primo de David y era el general de ejército de Saúl, un hombre fiel a Saúl, un hombre íntegro también. Y en la zona de David estaba reinando, estaba dirigiendo el ejército Joab, su sobrino. Se supone más o menos que Joab y David no se llevaban mucha diferencia de edad. Ustedes saben que David fue el hijo más pequeño del viejo Isaí, que se supone que haya sido una relación extramarital. David mismo dice en el Salmo 51, dice: en pecado he sido formado, en oculto he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Abner, quiero también aprovechar un principio fundamental, que no importa de dónde tú procedes, no importa de dónde tú vienes, no importa la circunstancia que tú hayas nacido, no importa lo despreciado que tú hayas sido, si fuiste escogido por Dios para una gran misión, Él te respaldará, Él te bendecirá y Él te catapultará a dimensiones superiores. Abner y sus hombres fueron derrotados, es decir, hubo un encuentro, hubo un combate entre la gente de Abner y la gente de Joab. Y hubo un combate fuerte, pero la gente de Israel, de Benjamín, fueron derrotados. Abner y sus hombres fueron derrotados, pero Abner se vio obligado a matar a Asael, que lo perseguía. ¿Quién era Asael? Es bueno ponerse en contexto, porque es bueno saber de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios trae bendición hasta nuestros huesos, hasta los tuétanos, que es donde se produce la sangre, lo más íntimo, lo más profundo del cuerpo humano. Y entonces él se vio obligado a matar a Abner. Y le voy a contar la historia, me encanta la historia
bíblica, en 2 de Samuel, capítulo 2, verso 17 al 23, dice así: la batalla fue muy reñida aquel día, muy reñida, porque eran hombres valientes de Abner y hombres valientes de Joab. Y fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. ¿Qué quiere decir siervo? Como esclavos, servidores de David. Y estaban allí los 3 hijos de Sarbia. ¿Quién era Sarbia? ¿La hermana de quién? De David. Joab, que era el mayor, Abisaí y Asael. Este Asael, escuche bien, era ligero de pies como una gacela del campo. El hombre, no había gallina que se le cayó. Es broma, es una versión cubana. Entonces, este hombre era tan rápido, que era un peligro en combate. Era un peligro. A quien Asael le caía detrás, la gente diga que se dé por muerto. Porque el hombre no se rinde, tiene resistencia y también velocidad. Hubiera sido en la actualidad campeón de carreras de velocidad o carreras largas en cualquier olimpiada. Entonces, oye, ¿qué características tenían estos muchachos? El otro, Abisaí, llegó a ser el jefe de los 10 valientes de David. Óigame, para ser jefe de los 10 valientes de David, que dice que habían 3 heteos ahí que tenían caras de leones, donde entraban los heteos, eso, es decir, la gente seguida a las tabernas donde entraba la gente se echaban al lado. Eran hombres valientes, hombres de guerra, hombres, eran mercenarios que estaban peleando a favor del ejército de Israel, comandado por quién? Por un ejemplar guerrero, un general de ejército de etiqueta llamado Joab. Entonces, este Abisaí, cuando era el jefe de los 10, porque David tenía 30 valientes, pero de los 30 habían 10, y este era el jefe de estos valientes. Imagínense ustedes la calibre de guerreros que eran esta gente. Entonces, y siguió Asael tras Abner, es decir, la pelea se formó, perdieron los de la tribu del norte, comenzaron a correr, y Abner, un hombre valiente, pero dijo: patita, ¿para qué te quiero? Porque es mejor decir aquí huyó un cobarde que no murió un valiente. Entonces, Abner comienza a correr. Abner era un hombre experimentado también, un hombre de guerra, un hombre tremendo, pero dijo: bueno, no queda más remedio, hay que correr, sin apartarse, y siguió Asael tras Abner. Asael dijo: hoy no se me va Abner, yo me gano el mérito hoy aquí, yo me gano este mérito, y comenzó a correr detrás de Abner, pero no para besarlo ni abrazarlo, sino para quitarle la cabeza de sobre sus hombros, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de esos hombres y toma para ti despojo. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate en pos de mí, corriendo, porque he de herirte hasta derribarte. Sabía este general de ejército con experiencia que él tenía mejores tácticas de guerra, de pelea, que Asael. Asael corría mucho, pero este hombre era experimentado en guerra. Imagínate, cualquiera no iba a ser el general de ejército de Saúl. Y entonces le dice: apártate de mí, Asael, ¿por qué quiero yo herirte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Le dijo él. Le dijo: me vas a meter un compromiso. Si yo te hiero y te mato, voy a tener que responder yo delante de Joab. Y Joab era temible. Joab era cuando digo el poder detrás del trono de David, David se apoyaba mucho en este valiente y guerrero hombre. Y no queriendo irse, lo hirió con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda y cayó allí
y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Es decir, como que se detenían y hacían una inflexión, me imagino, porque había muerto un guerrero, gente valiente. Ahí cuando decía, los hijos de Salvia, los hermanos de Joab, oh, gente valiente, gente guerrera. Después de la disputa de Abner con Isboset, es decir, que mira, lo que no es de Dios no crece. No crece. Ahí, ¿qué es lo que pasó? Ahí se está viendo un resultado del pedazo de manto que cortó David. ¿Sabe cuántos años tuvo que reinar? ¿Cuántos años reinó David? 40 años en Israel. Pero 7 de esos años fue nada más a una tribu. Por eso hay que tener cuidado y hay que respetar las partes espiritual, porque es la fundamental, porque de ahí interviene mucho nuestro éxito. Entonces, después de una disputa de Abner con Isboset, ¿quién era Isboset? El hijo de Saúl, a quien Abner mismo lo puso de rey. Entonces hizo gestiones con David, es decir, fue a hacer embajada con David, ofreciéndole entregarle a todo Israel. Abner va y le dice, mira David, yo entiendo que ese hombre no tiene carácter para rey, no tiene potencial, ese hombre no ha sido llamado para rey, sabemos que tú eres el ungido, yo te voy a entregar todo Israel. Y entonces David hace un trato con Abner, incluso ahí es cuando yo le digo el domingo, que le digo, bueno, tráeme a Mical, que yo la obtuve por 300 prepucios de filisteo. Ahí es donde Abner va, busca a Mical, y la trae, y detrás venía llorando el general, el oficial, a quien Saúl le había dado como esposa, la que era mujer de David, cuando David salió huyendo de Saúl, y él le dijo, y Abner miró para atrás y le dijo, vira para tu casa. Ya con eso nada más le quiso decir, si no vira te corto la cabeza. Y el hombre regresó a su casa. Entonces, el acuerdo se realizó en ausencia de Joab. Y cuando éste se enteró de lo sucedido, se indignó, actuando rápidamente con decisión. Y sin el consentimiento de David, Joab asesinó alevosamente a Abner en venganza por la muerte de su hermano menor. ¿Quién era su hermano menor? Asael. Y eso está en 2 Samuel capítulo 3. Una vez más David se comportó de una manera que parecía contraria a la intuición de Joab. El rey hizo duelo por Abner y le dijo a Joab que también lo hiciera, después de lo cual Abner fue enterrado con honores. ¿Enterrado con qué? Con honores militares. David tenía la costumbre de hacer luto por la muerte de sus enemigos, Holbio, por sus enemigos que eran de Israel. Él hizo luto por Saúl cuando murió. Él hizo por todos aquellos que eran sus enemigos, pero eran de su misma sangre. Él hacía luto, y de castigar a quienes lo mataban o se atribuían el mérito para hacerlo. Recuerden ustedes la historia. Llegó un hombre cuando salió, dice que hirieron a Saúl, el primer rey que tuvo Israel. Dice que él le dijo a su escudero, mátame, a su paje de armas, mátame, porque yo no quiero caer en manos de esos incircuncisos filisteos, porque quién sabe lo que harán conmigo. Y el filisteo y el paje de armas, él le dijo, no, yo no te voy a matar. ¿Qué es lo que quiso decirle con esto? Yo estoy para cuidarte, no para matarte. Y así debemos ser nosotros en la iglesia. Cuidar a nuestro hermano, no matarlo, aunque éste esté débil. Y así debemos hacer con los pastores, cuidarlo, no matarlo. Y con los líderes, ¿por qué? Porque acostumbramos a hacer leña del árbol caído. Y el ejército que más le gusta y deja a los soldados en combate heridos detrás, ¿saben quiénes son?
el ejército de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. El ejército americano nunca deja un soldado atrás herido. Ellos debajo de las balas, tratan de rescatarlo, así esté muerto. Y llegó alguien y le dijo, entonces dice que Saúl mismo se lanzó sobre su espada. Y el paje de armas, el escudero, también hizo lo mismo. Dice que el paje murió y David quedó mal herido. Y alguien que pasaba por ahí Saúl le dijo, mátame, y el hombre lo mató. Y el hombre llegó contento donde estaba David, David, adivina a quién acabo de matar. Dijo, ¿a quién mataste? Dice, a Saúl, tu enemigo. Y David dijo, córtele la cabeza inmediatamente a este hombre, córteselo. ¿Quién eres tú para tocar el ungido de Dios? Y lo eliminó, lo mató. Ahora, pero Joab era demasiado poderoso y también indispensable. David conocía su propia debilidad. En cierta ocasión, en 2 de Samuel, capítulo 3, versos 38 y 39, David expresó, también dijo David, el rey a sus siervos, no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel, refiriéndose a quién, Abner, y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. Quiere decir que David remitió la justicia a Dios, dijo, Señor, págale conforme a la maldad. Yo soy débil para estos hombres, pero en realidad tú haces justicia. En realidad, la realidad no difiere mucho de la realidad actual. Cuando nosotros tratamos de tomar venganza por nuestras manos, pues simplemente tenemos que pagar por esa venganza. La Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y dice la Biblia que cuando nosotros tenemos compasión de nuestros enemigos, y si el enemigo tuviera agua, dale. Si tuviera sed, dale. Si tuviera hambre, y agua de fuego amontonará sobre su cabeza. Lo que más podía hacer era pronunciar una terrible maldición sobre Joab y su familia. Versión 2, Samuel, 2 de Samuel, versículo 2, versículo 3 y 29. Tal vez Joab no lo supo, pero David indignado dijo, que no falte ciego, ni quien use báculo, bastón, ni leproso, ni quien muera a espiro de espada en la familia de Joab. Hay que tener cuidado cuando nosotros, yo lo decía, nosotros los predicadores sabemos hablar. No sé si se han dado cuenta de eso, pero depende para qué usamos nuestro habla. Dios nos puso a nosotros como profetas. No nos puso para maldecir a nada ni nadie. Dice la Biblia que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Tiene que salir una de las dos. Entonces nosotros tenemos que dar cuenta, y dice el testimonio de pastor que en realidad habló muchas cosas de mí. Yo tuve sed de venganza, yo quise hacerlo. Nos encontramos un día en una tienda, Home Depot, y el hombre me saludó muy alegre y yo tuve rabia y quise descargar. Y el hombre, lo que Dios me dijo, ¿qué vas a hacer ahora? Yo podía haber ganado una discusión, pero podía haber perdido el corazón. Y le dije, gracias por haberme permitido servir en tu ministerio durante 6 años. Porque yo no te serví a ti, a quien yo le serví fue a Dios. Amén. Y de Dios es de quien yo voy a recibir recompensa. Ten cuidado, ¿dónde está nuestro enfoque? ¿Dónde tenemos puesto la mirada? ¿A quién le estamos sirviendo? ¿Al hombre o le estamos sirviendo a Dios? Yo lo decía el viernes cuando predicaba, empíricamente, por el Espíritu Santo, que me puso a sentir ahí de predicar
sobre Apocalipsis capítulo 2, has perdido tu primer amor. La mayoría de las veces los cristianos perdemos nuestro primer amor porque perdemos el enfoque. Comenzamos a trabajar en la viña del Señor, pero nos olvidamos del Señor de la viña. Y hay que tener cuidado cuando damos las cosas por sentado. Porque si Dios nos dio dones, es para ponerlo a su servicio. Y por esos dones o talentos, como la parábola, Él nos va a pedir cuenta. Y si hoy estoy de pastor es porque si en lo poco le fuimos fiel, en lo mucho nos pondrá. Y no me interesaba quién era el que estuviera de pastor. Lo mío era servir al Rey de los pastores, a Jesucristo, de quien me dio salvación y de quien voy a recibir recompensa. Y en ese momento, de verdad, no se lo dije por hipocresía, te agradezco porque fue el Espíritu Santo que me tocó, por los años que me diste la oportunidad de poder servir al Señor en tu iglesia y de tener 3 cargos. Aquel hombre me abrazó, se sintió sus ojos aguados y nos pidió perdón. Porque el amor puede más que todas las cosas. La venganza no. La venganza genera más violencia. David quería tomar Jebús. ¿Saben quién era Jebús? Jerusalén. Fíjate, note bien. David quería tomar Jebús, que era un enclave que todavía estaba dominado por los cananeos. Eran fuertes, los de Jebú eran bien fuertes. Los heteos y los jebuseos, han oído hablar de los jebuseos, eran bien fuertes, al punto de que Josué no los pudo sacar del territorio. Y algunos le cobraban impuestos, pero estos jebuseos eran duros, eran gente fiera. Jerusalén. Note bien, ¿quién dijo ahora que Jerusalén no es de Israel? Sí, quien la conquistó fue David. Entonces, ¿qué era lo que estaba buscando David? David dice, bueno, yo quiero una ciudad que sirva de capital, que sirva de centro neurálgico para la nación de Israel, que esté en medio de las dos tribus, de las tribus del norte y de la tribu de Judá. Es decir, un territorio que sea fuera y a la vez tenga un enclave, un punto bien céntrico. Y era un enclave cananeo que aún quedaba en medio de Israel. Y él quería hacer una capital completamente neutral, que es la palabra, que no pertenecía ni a Judá ni a ninguna de las tribus del norte, y que estuviera justo entre ellos. Jebús estaba fuertemente fortificada. Era una de las ciudades más fortificadas que había en aquella época. Pero Joab heroicamente, bueno, mira, la historia fue así. David se indignó porque la gente de Jehú dijeron: aquí hasta los ciegos, los cojos y los mancos pueden derrotar a David y a su ejército. Es un desafío contra David. Y David dijo: entren ahí y no dejen ni cojo, ni dejen ni manco a nadie. Oye, la agarraron con los minusválidos. Y digo, y el primero que entre ahí y haga estrago en Jebús, ese lo voy a nombrar general de ejército. Es decir, oficialmente ya. Aunque Joab estaba teniendo esa función, pero no oficialmente. David era muy cauteloso en eso. Él se dejaba dirigir por Dios. Y entonces dice que el primero que entró, ¿quién fue? Joab. Dice que se la ingenió de una manera que entró por el conducto de agua, el único lugar por donde podía entrar. Y dice que era bien angosto, bien estrecho. Y fue el primero que entró y arrasó ahí, mató muchos soldados, a punto que David lo condecora como comandante de su fuerza de ejército, es decir, como el general de ejército. Ascendió a través del canal de agua. Joab siguió, pero de una manera oficial, como comandante en jefe del ejército de David, que incluía el cuerpo de élite llamado los poderosos. Es decir, que había los 30 valientes de David,
ese también lo comandaba él. ¿A quien puso a quién? ¿A quién puso de jefe ahí? A Abisai. Entonces, los condujo siempre al ejército de Dios a la victoria. Dice que Joab condujo al ejército de David siempre a la victoria. Es decir, contra los amonitas, contra los sirios, contra los edomitas, a veces luchaba contra grandes obstáculos. Léalo en 2 de Samuel 10 en su casa para que vea que no le miento. Ustedes pueden ver que dice que en el tiempo que los reyes iban a la pelea, a la batalla, era cuando único los reyes tenían autoridad, estaban autorizados para ir a la guerra, autorizados. Los reyes iban cuando querían, pero era cuando obligatoriamente debían ir, que era en primavera. Dice que Joab, que David mandó a Joab y a su ejército, y él se quedó en el palacio. Es decir, que el rey, ahí fue donde vio una mujer llamada Betsabé, mamá de Salomón después, y la codició porque la vio desnuda haciendo un ritual en un río. Por eso nos indica que un guerrero no puede estar sentado. Esta mañana cuando yo llegué en la oficina, llegó un guerrero aquí de los que Dios está mandando y me dijo, yo no puedo estar sentado, yo tengo que estar trabajando. Y qué bueno es eso, un guerrero no puede estar sentado. Un guerrero tiene que estar en victoria. Mira lo que le pasó a David. Por quedarse en el palacio fuera de la voluntad de Dios, porque era cuando ¿dónde tenía que estar David? Peleando allá donde estaba el arca, donde estaba Joab. ¿Y dónde se quedó él? Dice que se levantaba a horas tardísimas, a la tarde. Parece que se ponía a ver Netflix por la noche, a jugar Nintendo, llevándolo a la realidad. No sé qué hacía en aquella época David, porque no había televisión, pero en realidad se levantaba a horas de la tarde. Y entonces fue que cayó en el pecado. ¿Qué dice esto? Que mente ociosa, ¿qué? Pon tu mente a trabajar, pon tu mente a funcionar. Si Dios te ha dado el privilegio de estar en tu casa o de trabajar en una oficina y no tener mucho esfuerzo físico ni intelectual, comienza a leer la palabra de Dios, comienza a predicarle a la gente, comienza en Facebook a evangelizar a mucha gente. Aleluya. Entonces, de hecho, nunca fue derrotado. Este valiente hombre no fue derrotado. Cuando la capital amonita estaba a punto de caer, Joab se detuvo, ya estaba a punto de caer. Le dice que la capital amonita fue un combate terrible, murieron muchos hombres. Pero ya cuando ya estaba a punto de caer, que Joab vio que estaba débil, que ya podían entrar, ¿sabe qué hizo Joab? Detuvo el combate y dijo, mándenme a buscar al rey. Y trajeron al rey y le dijo para que deje el golpe de gracia, de manera que el rey pudiera llevarse el crédito de honor. ¡Wow! 2 de Samuel 12, 26, 31, léalo en su casa. Es decir, él detuvo el combate y dijo, búscame al rey, porque yo quiero que él se dé el golpe de gracia y él se lleve el crédito, él se lleve el honor. Qué bueno es cuando hay hermanos que vienen y van a predicar a otro lugar o los invitan a otro lugar. Porque ¿cuántos de ustedes han ido a su país de visita? ¿Cuántos de ustedes han ido a un lugar y los han invitado a predicar y digan, yo estoy aquí en representación de mi iglesia local, Jesucristo es Rey, y estoy aquí saludándolo en nombre de los pastores, fulano y fulana de tal? Cuando tú haces esto, glorificas a Dios y eres bendecido. Aleluya. Joab realmente estuvo de parte de David, incluso cuando estuvo mal, cuando David actuó mal, como el caso de Urías el Eteo. ¿Qué pasó Urías el Eteo? ¿Saben la historia? Un hombre valiente, un hombre, Urías el Eteo, ese hombre. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? David, debido al pecado, porque un pecado llama a otro y el otro, y los dos van a la voz de ¿qué? De sus cascadas. Llamó a Urías el Eteo y le dijo, Urías, mira, me dijeron que tú eres un buen soldado, buen valiente, has peleado, has matado a muchos enemigos, vamos a tomar. Y comenzaron a beber, y cuando ya estaba medio borracho le dijo, ve, duerme con tu esposa. Y Urías el Eteo salió, pero al otro día por la mañana David salió y lo vio dormido, acostado en la puerta del palacio. Y David le dijo, pero Urías, ¿qué has hecho? Como si te di la oportunidad que vayas y descanses, duermas con tu mujer, tú te quedaste aquí.
y digo, líbrame Dios, de que el arca de Dios está en el combate y mi general Joab está ahí peleando como león para yo ir a dormir con mi esposo. ¿Acaso tienen ellos la oportunidad de hacerlo? Wow. Sí. Integridad. Y lo que pasa con eso es que cuando estamos en pecado, muchas veces herimos a quien en realidad no deberíamos de hacerlo. Así es. Por eso nunca tomes decisiones en la carne. Nunca tomes decisiones en momentos cruciales. Nunca tomes decisiones con la mente caliente, porque vas a tener que arrepentirte cuando se te enfríe. Amén. Así es. Al otro día trató de hacer lo mismo. Dijo, bueno, voy a darle vino ligado con sidra para que el hombre lo que le caiga sea una bomba. Y le dijo, ve y duerme con tu esposa. ¿Sabe dónde durmió Urias? Sí. Con los siervos del Señor, con los sirvientes del Señor. No quedándole más remedio a David que tomar su otra siniestra decisión de darle un documento, ponerle el sello de rey y decirle, llévele esto a Joab. ¿Qué integridad es? El hombre no abrió el documento y estaba llevando en su fuerza su propia sentencia de muerte. Que tener cuidado de las decisiones que podemos tomar en la carne. Tenemos que tener cuidado en las decisiones que podamos tomar influenciados por el diablo. Si la palabra de Dios no te respalda algo, corta lo que vas a recibir bendición. No, pero mira, y si me meto en problemas, y después va a haber, me van a descubrir, voy a quedar como adúltero traicionando a uno de mis mejores hombres. Preferible es lo que pasó después, sí. Cuando llegó Natán y le dijo, ¿saben la historia de la parábola? David, ¿qué se le puede hacer a un hombre que tenía una sola ovejita ahí en su casa y la criaba con sus niñas y la amamantaban como si fuera uno más de la familia? Y llegó y había un hacendado vecino que tenía muchas ovejas, mucho ganado, y llegó una visita de este hacendado bribón y en vez de matarle una oveja de la suya, mandó a robarle la ovejita, el único que la tenía, y la mató y dejó a aquella gente sin nada. David dijo, él tal debe morir inmediatamente, porque para jugar a otro tenemos el número 1. Pero para jugarnos nosotros, no, los hijos de ella están perdidos, pero es porque ellos no han hecho un buen trabajo con ellos, no han orado suficiente. Pero cuando son tus hijos, no, somos débiles, ellos no están apartados para el mundo, ellos están apartados para Dios, yo sé que Dios los va a regresar. Oye, ¿por qué no hablas así también de los demás? Ese pecó, ese está en la carne, ese debe partir un rayo, ese debe ir para el infierno. Pero cuando eres tú, ay Señor, acuérdate de mí, que del polvo fuimos hechos. Ten misericordia de mí. Con la misma vara que tú mides vas a ser medido. Mira lo que tuvo que hacer Joab. Dice que acercó tanto a los hombres valientes ahí a la muralla, que dice que hasta, porque esa fue la orden de David, ponlo ahí cerca de la muralla, que hasta una mujer que tiene una rueda de molino pueda matarlo. Sí, increíble. Y expuso ahí a ese hombre valiente. Entonces cuando Joab envía mensajero y dile, vas a llevar este mensaje a David, y cuando David se enoje por la cantidad de hombres que nos mataron hoy, dile, pero Urías el Eteo también murió. Y es que a veces preferimos arriesgarlo todas las bendiciones que tiene Dios por lograr una cosa en la carne. Y ponemos en riesgo todo lo demás. ¿Y cómo salió peor? Cuando Natán le dijo, ese fuiste tú, David, que teniendo tanta concubina, que teniendo el reinado,
que teniendo tanto poder, codiciaste la mujer del hombre, de un valiente hombre tuyo, y después lo mandaste a matar. Y David se arrepintió y David lloró, porque cuando somos confrontados y verdaderamente amamos a Dios, nos arrepentimos. Hay gente que no se arrepiente, ni se le endurece la cerviz, dice el proverbio. Dice que el necio, cuando tú lo reprendes, cuando tú lo confrontas, mira, ¿quién es el que más te puede confrontar a ti? Tu amigo, quien te quiere de verdad. Quien no te quiere, que se hunda, que se rían de él. Pero el que te ama de verdad te va a corregir, te va a enfrentar, te va a enseñar, te va a educar. Pero tranquilo, David, Dios te perdona porque te arrepentiste. Pero te voy a decir algo, 3 cosas van a venir contra Israel, contra tu vida. El niño que está en el vientre de esa mujer va a morir. Primera consecuencia. Lo que tú hiciste escondida, te lo van a hacer a plena luz del día. ¿Qué pasó después con Absalón? Que se llegó a todas sus concubinas, fue un bochorno para el rey y para todo Israel. Y la espada del enemigo nunca se apartará del pueblo de Israel. ¡Oh! Un pecado todavía está sufriendo ahí. Tengan cuidado. ¿Cómo procedemos? Porque es preferible sufrir en el espíritu que gozar en la carne. Aleluya. Llevó a cabo esa equivocada orden, matar a uno. ¿Usted cree que a Jehová no le dolió deshacerse de uno de los hombres más valientes? ¿Y sabe cuántos murieron ese día también cuando él dijo, si se enoja el rey, dile esto? Pero tanta era la obediencia de Jehová que hasta eso se sometió. Llevó a cabo la equivocada orden también de censar al pueblo de Israel. Cuando David dijo, vamos a censar, parece que había un enemigo ahí, a los asirios, no sé, vamos a censar a ver cuántos hombres de 20 años para arriba cuento para ir a la guerra. Y Joab le dijo, rey, tenga cuidado, porque hasta ahora Dios nos ha dado la victoria sin medir las consecuencias. Nuestras batallas nos las da Dios, no nuestros cálculos. Pero dice que pudo más la orden del rey que la objeción de Joab. Dice que Joab estuvo como 3 meses censando, regresó porque no estaba de acuerdo. Y David le dijo, todavía no ha terminado, y fue 6 meses más. Y de ahí fue donde vino la pestilencia. Si Dios pone asesores también a nuestro lado y que nos quieren y que pelean junto a nosotros, también debemos escucharles. Amén. Porque Joab no salió hablando con la gente, mira, el rey quiere hacer esto. No, Joab se lo dijo a él. Era su segundo hombre al mando. Segunda de Samuel capítulo 24. Léanlo en su casa. Joab no solo fue un líder militar vigoroso, sino también con energía y a veces con habilidad. Metió la mano también en los asuntos de Estado. Cuando Absalón, el hijo de David, huyó después de haber asesinado a uno de los príncipes, hijo de David también, fue Joab quien lo reconcilió, mostrándose como psicólogo, perspicaz y hábil diplomático. Puede leerlo en el capítulo 14, 2 de Samuel. Pero el affaire o el asunto de Absalón salió mal. Cuando el joven provocó una rebelión que casi tuvo éxito al tratar de usurpar el trono. Luego fue Joab quien consiguió la victoria de las fauces mismas de la derrota, sin embargo, en contradicción directa al mandato expreso de David, asesinó a Absalón.
Dice que el rey salió. Imagínense ustedes qué prueba tan dura es esa. Quien estaba persiguiendo a David no era cualquier persona. Óigame, si David tuvo compasión de Abner, de Saúl, imagínate, está siendo perseguido por su propio hijo y posible heredero al trono. Porque dice que Absalón era el más allegado a David. Dice que el más hermoso. Dice que Israel era el hombre más hermoso que había. ¿A quién iban a poner al trono? Pero el pecado y el diablo se le metió. Por eso hay espíritus de Absalón que se meten en las iglesias. Y no van a atacar a cualquiera, van a atacar a los líderes, a los más allegados al rey. O al pastor, mejor dicho. Y dice que David salió y le dijo, Itai, que lo puso jefe de 1000, no maten al muchacho, por favor, Itai. Joab, por favor, no maten al muchacho. Bisaí, no maten al muchacho. Tráigamelo vivo. Y aquí nos demuestra más que Joab defendía más el reino que los sentimientos del rey. Y ambas cosas deberían haber estado un poco equilibradas, porque sabía que era su hijo. Dice cuando se formó el combate y Absalón salió huyendo, dice que sobre la mula que iba, su pelo era más largo, muy largo, se enredó en una zarza. Y cuando le dijeron, Joab, adivina quién encontré, a quién, a Absalón está guindando de una zarza. Y él dijo, ¿y qué hiciste que no lo mataste? No, la orden del rey, dame acá la lanza. Y lo atravesó. Cuando llegaron y le dieron la noticia al rey, dice que el rey se tiró en llanto, comenzó a llorar. Cuando David se deshizo en llanto inconsolable, Joab finalmente explotó con exasperación. Y aquí en 2 Samuel 19, 5, 6 de relato, hoy Ahab dice que Joab llegó y entró al aposento del rey donde estaba llorando y le dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han salvado tu vida. 3 puntos seguidos, porque ahí dice que libraron de tus hijos, tu concubina, y sigo, porque amas a los que te aborrecen y odias a quienes te aman, porque hoy has dejado en claro que tus comandantes y tus príncipes no son nada para ti, porque hoy me doy cuenta de que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Oye, y en parte, él no debería haber matado a Absalón, pero en parte tenía razón, porque era una guerra. Aquí no había, era un enemigo potente que se estaba levantando contra ti. Era Satanás mismo usando a alguien. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros tenemos un cargo, una responsabilidad en la iglesia, aquí en la iglesia tu hijo milita como un militante de Dios, valga la redundancia, y hijo es tuyo en tu casa, esposa es en tu casa, pero aquí somos siervos todos de Jehová. No puede haber privilegios. Un líder debe dirigir imparcialmente. A nuestra hija aquí en la iglesia, antes de ella apartarse, estuvo 3 veces disciplinada, 2 en el otro templo y 1 aquí. Porque el orden tiene que empezar, ¿por dónde? Y le digo, te juro por Jehová, que si tú no sales y saludas a ese hombre que regresaron victoriosos, te vas a quedar sin nada. No, yo no creo que él iba a hacer nada. Él siempre fue fiel. Él lo que estaba diciéndole, como la mujer dejó a Job, le dijo, maldice a tu Dios y muérate. Y dijo, fatuamente has hablado, mujer, ¿cómo yo voy a hacer eso? Ella lo que quiso decirle, yo no tuve esos niños 9 meses en mi vientre. Yo no los amamanté. Yo no los crié. Yo no los amaba tan bien.
lo que tú tenías y perdiste no era mío también. Y ahora tú estás llorando ahí y yo cocinándole a estos amigos tuyos que vinieron de lejos. Ella es lo que los retó. Como la mujer de Martín Lutero, que cuando estaba la cosa dura se tiró a llorar y a llorar y a llorar, y en un cuarto y no quería comer, y la mujer de Martín Lutero se vistió de luto. Y cuando él salió le dijo, ¿qué pasa? ¿Quién se ha muerto? Dice, Dios se murió. Digo, ¿cómo que Dios se murió, mujer? Dice, yo te veo a ti llorando, yo te veo a ti enlutado, yo te veo a ti. Y lo hizo reaccionar. Yo creo que Joab lo que quería era hacer reaccionar a David. Porque en realidad eso iba a ser un golpe duro para su reino. Dice que David salió con sonrisa, porque muchas veces nosotros, los pastores, nosotros los líderes, tenemos que actuar como payasos. ¿Sabe por qué? Porque el payaso muchas veces cuando se pone su naricita y se pinta y se pone su gorrito, está riendo y haciendo reír a la gente, pero llorando por dentro. Y nosotros no tenemos que darle a entender a la gente. Nosotros estamos aquí para transmitirle bendición a la gente. Nosotros estamos aquí para modelar lo que es ser cristiano. Imagínate tú, ¿para qué tú eres? Estamos en el cuerpo oficial y yo le decía, una de las razones por lo cual Dios nos llama para liderazgo es para enseñar a la gente lo que es ser cristiano. Ellos van a vernos a nosotros y van a tratar de imitarnos. El comandante de Absalón había sido Amasa. Era un hombre valiente también. Amasa era pariente de David, pariente de Joab también. Entonces Absalón lo agarró como comandante, lo engañó, lo engatusó. Un pariente de Joab y de David. Ahora, como para colmo de males, David, para mitigar el asunto, hizo a Amasa comandante en lugar de Joab. Yo admiro a Ilién, tú eres el líder de la danza hasta hace poco, ya no lo eres por algunos motivos personales, pero sigues sirviendo a Dios, sigues adorando a Dios, sigues alabando a Dios, no te interesa quién está armando, no te interesa quién. Y aquí está Dianito Cortico, que eran diáconos, ahora están en un receso, pero Dios, yo sé que Dios lo va a volver a poner en su posición, pero siguen adorando a Dios, porque eso se trata de adorar a Dios, no al hombre, ni en una posición. Porque hay gente que no, si yo no estoy amando, yo no sirve para Dios entonces. No le está sirviendo a Dios. Y la gente que enseguida, ay, me están exigiendo, me están haciendo que, me quito. No está sirviendo al hombre, no está sirviendo a Dios. Lo que es de Dios permanece. Entonces Amasa, un pariente de Joab y de David, para mitigar el caso, le dijo, vamos a ponerte porque lo que quería traer ya David era conciliación entre las tribus del norte y la tribu de Israel y de Judá. Dijo, vamos a poner a Amasa. Dice que Joab se quedó tan tranquilo como si nada. Pero estoy seguro que le dolió. Pero estoy seguro que no murmuró. Joab era un hombre de guerra. Joab era un hombre a todas. Joab no era el que, me quitó el rey, me quitó, porque Dios no lo hubiera puesto otra vez. David sabía la calibre de hombre que había en Joab. ¿Se trataba de castigar a Joab por haber matado a su hijo Absalón? No lo sabemos. En cualquier caso resultó ser un mal movimiento. Cuando David mandó a Amasa que llamara a los hombres de Judá para sofocar una rebelión de un hombre llamado Seba, pariente de Saúl, para sofocar una rebelión, Amasa no actuó con la prontitud y la clase de energía con que actuaba Joab. Es decir, eso está en 2 Samuel 20, 4-6. Dice que David le dijo a Amasa, ve y trata de solucionar el problema, reúne a la tribu de Judá, tráelos para acá para ver qué es lo que pasa, porque hasta la tribu de Judá se le había revelado a David, porque Absalón lo había engañado. Y dice que el hombre fue muy lento para allá, no tenía la energía. David estaba adelantado a verse a servir a su general Joab. Y dice que cuando vio que no había, 2 Samuel 20, 4-6, léalo en su casa. Pero David no podía tragarse ese orgullo cuando vio
que Amasa no había cumplido con prontitud la misión que le había dado. Y David no se podía tragarse su orgullo de invitar a Joab para que tomara el mando de nuevo, por lo que nombró a su hermano Abisai, el jefe de los 10 valientes, para la tarea, sabiendo que Joab iría con él capitaneando. Mira la estrategia de David. Dice: no voy a mandar a Joab porque ya yo lo que hice, pero voy a mandar a su hermano Abisai, porque yo sé que si va Abisai, también va Joab. Y si Abisai es el jefe de esta tarea, quien va a comandarlo va a ser Joab, porque tiene más experiencia. Entonces, y dijo, ya estamos terminando. Segunda de Samuel 20. ¿Cuántos están siendo ministrados por la palabra de Dios? Segunda de Samuel 20, 6 al 7. Y dijo David a Abisai, el hermano de Joab: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de los hombres, y entonces salieron en pos de él los hombres de Joab. ¿Quiénes fueron con él? Los hombres de Joab. Joab dijo: yo no voy a dejar a mi hermano solo. Y los cereteos y los peleteos, eran la gente con cara de leones, y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Léalo, 2 de Samuel 26 al 7. Persiguiendo al líder rebelde de Seba, de Benjamín, se encuentra Joab y Abisai con Amasa. Y Amasa salió al encuentro de ella a saludarle. Parece que el hombre no estaba haciendo nada malo, solo que era lento. Y dice que cuando Joab lo va a abrazar, lo agarra por la barba y le mete la daga por la tercera costilla y lo mató. Lo mismo que hizo con quién? Con Abner, el general de ejército de Saúl. Joab había apoyado lealmente a David en su mayor parte, obedeció sus órdenes, incluso estaba en contra de su propio actuaba en contra de su buen juicio de David. Pero tuvo 3 casos en los que Joab actuó en contra de los deseos del rey, matando a los hombres que David quería que vivieran: Abner, Absalón y Amasa. Aquí los intereses de Joab se mezclaron con el servicio al rey. Estos hombres eran una amenaza para su propia posición. Quiere decir que aquí se mezclaron los deseos personales de Joab con los intereses del reino. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque hay espíritus de celo que pueden introducirse en las iglesias, que a veces dice: fulano sirve mejor que yo, canta mejor que yo, voy a tratar de... Y eso es una mentira del diablo, porque cada cual tiene un don diferente. Uno canta con una voz más aguda, otro una voz más grave, y Dios usa a uno de una manera y Dios usa a otro del otro, para predicar de una manera, para predicar de la otra, para dirigir de una manera y dirigir de la otra, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo y todos tenemos una función específica y diferente. Imagínense, decía el apóstol Pablo: ¿qué tú crees si el ojo quiere ser oreja y si la oreja quiere ser boca? No, cada cual tiene que estar en la posición que Dios lo puso. Podemos reflexionar que nadie tiene motivos tan puros como la nieve, salvo a sus propios ojos. A veces podríamos estar sirviendo a nosotros mismos, aun cuando digamos servir a Jesús y a la iglesia. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado cuando uno quiere resaltar, y cuando uno quiere que nos rindan honores, y cuando uno quiere que diga: fulano está. Que si no estás en el asunto, alguien nos pasó esta experiencia con alguien aquí una vez en la iglesia, que si yo no estoy en el asunto dirigiendo, no tiene valor la cosa. Hay que tener cuidado con eso,
porque esos son agentes que drenan la fe, la vigorosidad y el crecimiento y el buen orden del cuerpo de Cristo. Quien ama a Cristo, ama a la iglesia y se alegra con la victoria de los demás. Al final, la perspicacia política de Joab falló y él se extralimitó. Los músicos pueden ir subiendo. En ese momento David había envejecido y estaba en su lecho de muerte. ¿Y qué es lo que hace Joab? Joab agarra a uno de los hijos, Adonías, hijo de una mujer de David, y lo nombra rey. ¿Por qué Joab lo nombra rey? ¿Acaso tenía potestad Joab para escoger un rey? ¿Quién era el que podía escoger el rey? David. Como David seguro tenía el salón, se había quedado eso en el aire. Y dice que hace una ceremonia allá en la fuente de... Porque el guapo y corrupto Adonías dijo: voy a ser rey. Primero Joab y su facción lo apoyaron y el asunto casi funcionó. Hubo una gran ceremonia celebrada en la fuente de Rogel, pero fueron excluidos. Fíjate, Joab excluyó ahí a Sadoc. ¿Quién era Sadoc? El sacerdote. Quiere decir que Dios no estaba en el asunto. Excluyó a Benaías. ¿Quién era Benaías? Oh, uno de los 30 valientes, uno de los jefes, a quien después de Salomón, mejor dicho, lo pone como general de ejército. Y excluyó también a Natán. ¿Quién era Natán? El profeta. Salomón excluyó a Salomón y excluyó también a los hombres poderosos. ¿Quién eran los hombres poderosos? Los valientes de David. Natán fue sabio y rápido. Natán, el profeta, fue sabio y rápido y sabía exactamente qué tenía que hacer. Alentó a Betsabé, la mamá de Salomón, y le dijo: algo peligroso está en marcha. Y ella, a su vez, con la ayuda de Natán, convenció a David de que tenía que hacer algo urgente. Y Betsabé, Natán fue y habló con David, y después entró Betsabé y le dijeron: mira, están coronando como rey Adonías, y tú le dijiste a tu sierva que Salomón iba a ser tu heredero. Y David dijo: bueno, está bien, que así sea. Así que realizaron una ceremonia rival a favor de Salomón en el manantial de Gijón, legitimada por el moribundo David. Las personas que asistieron a la celebración de la fuente de Rogel enseguida se marcharon, dejando a Adonías solo. El juego había terminado. Joab había apostado al príncipe equivocado. Qué triste, ¿eh? ¿Sabe lo que había pasado ahí? Nadie llega de buena primera y dice: ¡ay, caí en pecado! ¡Ay, caí a pastores que han caído en adulterio! ¡Ay, caí en adulterio de pronto! No. Eso viene procesándose. Nadie cae de pronto. Y como él desobedeció 3 veces la orden del rey, quiso hacerlo la 4ª vez, a beneficio de él. Y en la orden que da David, antes de morir, le dice a Salomón: no dejes que las canas de Joab vayan en paz al sepulcro. ¿Qué le dijo? Y esto lo mandó a hacer David por venganza. David no era vengador. Lo mandó a hacer, ¿sabe por qué? Porque dijo: porque él mató a 3 hombres valientes en tiempo de paz. Y esto corrobora lo del 6.º mandamiento: no matarás.
y no matarás era matar a alguien en tiempo de paz. Porque Dios mismo en su decálogo puso el mandamiento, pero él mismo decía al pueblo: vayan y arrasen y acaben. Pero era en tiempo de guerra. Joab había matado 3 hombres, o mejor dicho 2, en tiempo de paz. ¿Qué era lo que quería David? Que no pasara la maldición espiritual al reinado de él. Y también le digo, cuando yo huía del salón, que subía la cuesta, me maldijo Bicri, el sobrino de Joab, y me maldijo. Y después, cuando yo regresé de Mahanaim, él salió al encuentro a felicitarme, y yo prometí que no lo iba a matar. Pero no dejes tampoco, porque fue una maldición, iba a pasar a él. No dejes tampoco que viva, no lo mates, pero ponle presión para que él mismo se condene. Y así mismo fue. Después Salomón le puso una orden que no saliera de Jerusalén, se le escapó un esclavo, fue a buscarlo y lo mató también. Y dice David, 1 Reyes 2:5, ya sabes lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales de ejército de Israel. Fíjate que no mencionó a Salón, lo que hizo a 2 generales de ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte, el cinturón que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender su cana al Seol en paz. Aleluya. Ponte de pie, amada iglesia. La muerte de Asael no fue un asesinato, porque fue en guerra. Y Abner le dijo 2 veces: quítate de atrás de mí. La muerte de Abner y la muerte de Amasa fue un asesinato, porque fue por los mismos derechos o asuntos personales. ¿Ustedes creen que si Joab no hubiera metido la mano en el asunto, Dios no le hubiera dado otra vez el cargo? Joab fue un maestro en la política, así como un guerrero exitoso. Pero estar en el bando perdedor fue fatal para él. Siempre estuvo en el bando ganador, excepto esta vez. Los cristianos no podemos ponernos a la posición de nuestros beneficios. Escuche bien. Los cristianos no podemos ponernos en la posición de nuestros beneficios personales, sino aquello que beneficia el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, aunque eso se encima de un papel protagónico. No sé a quién verdaderamente tú le sirves, a nosotros o a ese Rey invencible, todopoderoso, a Jesucristo, el Hijo de David, el Rey de reyes y Señor de señores. Si tú verdaderamente le sirves a Él, vas a imitarlo a Él en todo. No te rindas, no te dejes llevar por el enemigo. Sé valiente, perspicaz, sé audaz, estoico. Ay, yo no voy a ir al culto de todas maneras. Hoy predica fulana, hoy predica Dios también. Aleluya. Ay, yo no voy a ir a esa actividad porque yo no la estoy dirigiendo. Es la actividad organizada, protagonizada por Dios, y la gloria es para Él y no para nadie más. Ay, yo no voy a seguir en la posición porque mira, el pastor me llamó la atención. Ah, entonces le estaba sirviendo al pastor o le estaba sirviendo a Dios. Alguien, aplaude fuerte a alguien un día. Pongamos en esta iglesia alguien bien preparado.
aquel, por problema del otro. Y yo le digo una vez, tiene que superar eso. Si quieres vencer, tienes que resistir al diablo, someterte a Dios y de ti huirá. Hasta que no apruebes ese examen, no vas a pasar de grado. Y la pastora un día le dijo, el ministerio no es tuyo. El ministerio es de Cristo. Dice la Biblia que el ministerio que nos da, los dones lo da el Espíritu Santo, el ministerio lo da Cristo. ¿Quién eres tú para abandonar la orden que Cristo te dio? ¡Aleluya! Padre, bendice esta iglesia, prospera esta iglesia, levántanos, Señor, haznos crecer, haznos prosperar. Padre, queremos ver los Juan en esta iglesia, pero Juan que nunca desobedezca las órdenes del rey. Juan que siempre esté en el banco de los ganadores. Juan que verdaderamente nunca traicione, nunca se rinde, siempre obtendrá la victoria para el reino, como hizo con David. Ven para que te ganes el mérito, da golpe de gracia. La gloria es para Dios. Seas tú, sea yo, sea quien sea, el que gane la victoria, la gloria es para Dios. Aleluya. Gloria al Rey del Rey. Aplaudo fuerte. Adora a Dios. Adora a Dios. quíteme la luz de atrás. Nuestro pastor es maestro de la palabra. Y en esta iglesia cada vez que usted viene, eso es lo que va a escuchar, la palabra de Dios. Y yo muchas veces me inquieto cuando veo líderes, veo gente que trabajan al servicio, toman asiento al servicio del Señor, que se pierden las prédicas. Escúchame, si usted no está en función de una clase como la de los jóvenes, como la de los niños, por favor, quédate en casa.
Quédate a escuchar la palabra de la casa, la palabra que el Señor atrae a nuestro pastor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hay veces que hasta los sugieres se pierde la palabra, pero es importante. ¿Cuánto Dios le habló hoy? 4, pastora, 4 personas Dios le habló hoy. Lastimosamente, ¿a cuánto Dios le habló hoy? Eso es, iglesia, porque la palabra de Dios, te guste o no te guste, de cualquier forma te va a hablar. Y siempre va a ser para edificación de tu vida, para expulsarte a algo más grande. Amén. Quiero recibir aquí a la líder del ministerio, Nancy, que esta es otra parte para nosotros importante. Así que si usted se puede quedar, sería bueno, porque es algo que tiene que ver con los niños y jóvenes de nuestra iglesia. Aló. Bueno, que el Señor lo bendiga una vez más, así que nos vamos a predicar otra vez en 2 horas más o menos, vamos a predicar ahora, así que bueno, espero hayan venido con el estómago lleno. Vamos ahora, bueno, le pedí al pastor que me ayudara en una parte, porque tenemos unos premios para los niños, pero que quisiera que él aclarara de antemano, por favor, para que ningún papá se nos sienta ofendido o que se vaya a pensar de que es por, no sé, porque uno lo quiere mejor, ¿no? Así que en esta iglesia se sabe que no se comete injusticia. No. Bueno, me siento. Y menos la líder y las 2 sublíderes, una de cada aula. Lo que pasa aquí es que los niños están aprendiendo un texto bíblico todos los meses. Y entonces se ha premiado. ¿Para qué se hace? Para estimularlos, para que ellos tengan deseo de aprender la palabra de Dios, porque es lo mejor. Dice la Biblia que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Decíamos, los niños no vienen aquí a comer merienda. Los niños, bueno, aparte de que comen una merienda bastante saludable, pero vienen a alimentarse de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto no es una rifa, es un estímulo. Y para motivar a los demás niños que también lo hagan. Ya Dylan y Kayla ya se ganaron ya un diploma con su foto, lo tienen en el cuarto guindando en su casa. Y eso estimula, eso... ¿En cuántos vienen de la isla de Cuba? Si trabajas bien te ganas un refrigerador, te ganas... Lo que allá hacían trampa, allá se la daban más políticos, más no se la daban... Aquí no. Entonces, a final de año, bueno, el 31 de... ¿Qué se conmemora el 31 de octubre? La reforma. El día de la reforma. Entonces, pensé que me iban a decir Halloween. Entonces, ese día, los que más textos bíblicos se hayan aprendido del año, de todos estos que le han enseñado, se van a ganar un premio también. Así que, arriba. Bueno, hoy tenemos un premio y ese es muy especial también, como todo lo que hace, sea grande, pequeño, todos son especiales. Y entonces Javier me va a estar poniendo los nombres de los niños que, gracias a Dios, se esforzaron y pues son merecedores. Así que vamos a empezar con el aula número 2 y tenemos a Ashley Soca. ¿Sí? La foto, pastor y pastora, la foto. Sube ahí, mami. Eso. A ver, Ludi, para que le pongan la medalla. Dale primero la cosita y luego le pongan la medalla. Esa es una medalla por el versículo del mes de abril que está recibiendo Ashley Soca. ¡Campeona! No, si lo dicen no nos vamos a ir de aquí en realidad. Cada uno. Bueno, 2 horas. Bueno, quedamos 2 horas. No, porque es bueno que yo lo diga. Bueno, claro que sí. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que a todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Juan 3:16. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Aquí no hubo trampa, no hubo trampa. Eli Suárez. ¿Dónde está Con ella quiero que sepan que ella lo aprende en inglés porque es su idioma el que mejor se sabe, pero también lo sabe en español. Así que en inglés si ella lo quiere decir, tú lo puedes decir en inglés, no hay
Póngase pastor ahí cerca. Muy bien. Ponte más para acá, puede ser. Salió él con la cara. ¿Quieres decir el versículo, mami? En inglés. Dale. Aquí, mami, Mira para acá, Eli, mira para acá. Quitamos la medalla. For God so loved the world that he gave his begotten Son to the world. Those who believe in him will not perish but have eternal life. El versículo. Sí. Juan John 1, 3:16. 16. Juan. Ella se lo sabe, enseguida tenemos a Ángel Ramírez. Arriba, cuidado, se rompe. Cuidado. Ponete la medalla. Suave, Ángel, tú puedes. Vamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, tenemos a Kevin. El otro. Porque de tal manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo lo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. No me va tan lejos. Micrófono en mano. Dale, Manuel. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Quién era el hijo unigénito? ¿Cómo se llamaba? Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Amén. Juan 3:16. ¡Aleluya! Que hay algunos niños que se lo saben exactamente de memoria, pero quisimos dárselo también a nosotros que se esforzaron, lucharon y lucharon, pero porque las edades son distintas, entonces no podemos hacer, bueno, se lo tienen que aprender, pues en caso de ella que es más pequeña y hay otros niños, así que
camino ya. Un carro fuera el viejo no se apartará del Proverbio 22:6. También tenemos a Ashley Sea. Ashley también ha trabajado muy fuerte, así que Dios te bendiga. Ashley, mira para acá. Instruye al niño en su camino. Los mujeres viejas no se apartarán de él. Proverbio. Dios. Dios 6. Clama a mí, eso es lo que le está diciendo. Ah, clama a mí, yo te responderé. Ya. Bueno, aplausos. Gloria. Importante que se van a trabajar, porque a veces no es más fácil, eso es lo que queremos que entiendan. Y tenemos también a Yeira. Yeira es la más pequeña y ha trabajado para este versículo, pero también queremos hacer algo más con Yeira. ¿Sí? No la vean ahí. Vení para acá, porque se me pusieron 4 juntos. A ver. Un aplauso para Yeira. Instruye al niño en su camino y aún cuando fuese viejo, nunca se apartará de él. Proverbio 22:6. Miren, papás, queremos también felicitar a Erika. Erika, te felicitamos porque has decidido esta vez que regresaste con tu bebé. No sé, pensé que ibas a venir más pegada a ella, pero la verdad nos sorprendiste. Y queremos felicitar a Yeira. Te queremos felicitar porque ya van exactamente 3 domingos que Yeira se queda después de oración. Se queda en el aula. Así que este es un regalito para ti. Porque se ha quedado en el aula, ha sido mucha oración y lucha con la mamá y lucha con las niñas y lo hemos logrado gracias a Dios. Así que Dios bendiga a todos estos niños y a ustedes como padres. Gloria a Dios. Aleluya. Fuerte aplauso al Señor. Quiero invitar a todos los hombres. Yo sé que son ya las 8 minutos y yo pensé que eran 3 niños nada más que se habían aprendido el versículo. Pero bueno, le doy gracias a Dios que mi fe no llegó a las expectativas que había, pero bueno, nada, yo sabía que iba. Pero quiero reunirme rápido con los hombres que hay aquí ahora. Todo el que se catalogue hombre aquí. Y las mujeres salgan rápido, porque ya están. Padre, gracias por este día. Bendice, Padre, esta iglesia, prospéranos, guárdanos, úsanos. Guarda nuestra salida y nuestra entrada, Señor, en el nombre de Jesús. Líbranos de todo mal y tengamos una semana de mucha victoria, con mucha bendición. Tu pueblo en victoria dice.